Yeshua sana a un muchacho epiléptico. Dios les bendiga, hermanos unicitarios y hermanos trinitarios. Mi nombre es Alejandro Ruiz y soy un psicólogo, y en esta ocasión vamos a analizar un pasaje bíblico, una historia del Evangelio, de Yeshua sana a un muchacho epiléptico, Jesús libera a un joven lunático. La epilepsia es una enfermedad neuronal. Está rodeada de muchos mitos. Antiguamente se dividía en el pequeño mal, en francés le petit mal, que ahora son las crisis de ausencia, y le grand mal, el gran mal, que ahora son las crisis tónico-clónicas. Es una convulsión que se sacude, cae en el suelo y saca espuma por la boca. La división actual de las epilepsias es, crisis focales, cuando las tormentas eléctricas ocurren en una parte del cerebro, o crisis generalizada, cuando ocurre en todo el cerebro. Y también, crisis parcial simple o crisis parcial compleja, y la epilepsia idiopática. La epilepsia idiopática es cuando los doctores no le hallan la causa de la crisis epiléptica. Ahora vamos a analizar el pasaje, de Yeshua sana a un muchacho epiléptico. El Evangelio de Marcos 9, 14 al 16 comienza el relato: Yeshua bajó del monte con 3 de sus talmidim, con Pedro, Juan y Santiago. Y cuando llegaron al resto de los talmidim, vieron una gran multitud alrededor de ellos, y a unos soferim discutiendo con ellos. Y enseguida, al ver a Yeshua, toda la multitud se llenó de expectación, y corrieron hacia él y le saludaban. Y preguntó a sus talmidim: ¿qué discutís con ellos? El Evangelio de Mateo 17, 14, 15 dice: y se le acercó un hombre postrándose delante de él y diciéndole: Maestro mío, ten misericordia de mi hijo que es epiléptico, y constantemente sufre ataques muy severos con esta enfermedad, y a veces se cae en el fuego y otras veces en el agua. Mateo utiliza la palabra epiléptico. En los manuscritos originales escritos en griego dice, otis eleniacetai, que significa, que está siendo herido por la luna. Tradicionalmente se traduce como, que es lunático. No es que eso signifique que las fases de la luna afecten al epiléptico, y le de los ataques epilépticos en determinadas fases de la luna. Eso es un mito. Y no es que Mateo trató de decir que lo hería la luna, que lo hería el demonio de Selene, sino simplemente es una expresión. Por ejemplo, actualmente a los enfermos mentales se les llama lunáticos, y no es que en la luna llena se pongan a gritar. Pero Hipócrates, el padre de la medicina, usó la palabra epilepsia, que es ataque en griego, y él dijo que los griegos creían que un dios había poseído al epiléptico. Y empezó su libro sobre la enfermedad sagrada diciendo: a propósito de la llamada enfermedad sagrada, he aquí lo que ocurre, me parece que no es en modo alguno más divina, ni más sagrada que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Vamos a ver cómo lo describe el Evangelio de Lucas. Dijo Pablo en Colosenses 4, 14 que Lucas era un médico. También escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas 9, 39 le da una explicación, pues he aquí que un ser lo toma y de repente da como alaridos, le hace convulsionar y le hace crujir los dientes. Porque sus mandíbulas se tensan y los dientes rechinan. El médico insiste en que no se le debe de meter nada en la boca, porque se va a romper los dientes. Pero los familiares de los epilépticos le van a meter cualquier cosa, un palo, una cuchara, un pequeño libro o un pañuelo, porque rechinan los dientes y destrozan las paredes de la boca, y la recuperación es de varios días. Y echar espumas por la boca y vive destruyéndolo, y casi nunca lo deja desde que logró comenzar a atormentarlo. Un paciente que recurrentemente se tensan sus mandíbulas, se destroza las paredes de la boca y echa espuma con sangre, saliva con sangre. Hipócrates dijo que se detenía la respiración, por eso los médicos recomiendan, que cuando el epiléptico sea derribado por ese mal, que lo pongan boca abajo como a un bebé o lo pongan de lado, para que no se ahogue con su propia saliva y se muera por broncoaspiración. El Evangelio de Marcos 9, 18 dice lo mismo, pero revela otras cosas, y donde quiera que lo ataca, lo derriba, y echa espumas por la boca y crujen los dientes y se pone rígido. Marcos dice que el epiléptico se pone rígido. Por eso se recomienda que cuando el epiléptico caiga, no intentes moverlo, ni intentes estirarle su brazo si se revuelca por el piso, porque está tan rígido que podrías hacerle daño. Tienes que ponerlo boca abajo para que no se ahogue. Después de eso no puedes hacer nada más. Y pedí a tus talmidim que lo echaran, pero no pudieron. Es interesante esta parte.
El padre, desesperado por una sanación de su hijo, no se esperó hasta que Yeshua regresara de la montaña. Los discípulos ya habían expulsado demonios antes, Yeshua los había enviado a expulsar demonios, pero ahora se encontraban con una clase de demonio, que no podían expulsarlo. ¿Cuántos pacientes o cuántos familiares de los pacientes epilépticos, desesperados porque no hay ninguna curación, recurren a todos los santos, a todas las vírgenes y a todos los santos patronos de la epilepsia? Pero ni las vírgenes ni los santos los sanan, como ese hombre que recurrió a los discípulos de Yeshua, a los apóstoles, y no pudieron sanarlo. El Evangelio de Marcos 9, 19, 20 dice, y respondiendo él, les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el demonio lo vio, al instante hizo entrar al muchacho en fuertes convulsiones, y cayendo en tierra, lo hizo revolcar por el piso, echando espumas por su boca. Todo eso son síntomas del gran mal, actualmente es crisis tónico-clónica. No es el pequeño mal, actualmente crisis de ausencia, tampoco son crisis parciales complejas, que el muchacho se levanta, y anda desnudo o deambula por el lugar. Marcos 9, 21, 22 dice, y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde que era niño, pero esto no es nada, muchas veces hasta lo echó al fuego y a las aguas para matarlo. Te ruego que si puedes hacer algo, tengas compasión de nosotros y ayúdanos. Hay pacientes que nacen con ataques epilépticos, y convulsionan desde la niñez. Ese demonio que le provocaba los ataques, no solo quería poseer al muchacho sino quería matarlo, como dijo Freud, el padre del psicoanálisis, en sus estudios sobre la histeria, el epiléptico se cae hasta sobre el fuego, esto no le sucede al histérico. Marcos 9, 23, 24 dice, entonces Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con eso de si puedes? Por supuesto que todo es posible para el que tiene absoluta confianza, que será como el Padre ha prometido. Inmediatamente el padre del muchacho dijo, Anima Amim, ayúdame a liberarla. Los familiares de los epilépticos, dudan de que Dios pueda hacer algo, cuando ninguno de los apóstoles pudo, y ninguna de las vírgenes ni los santos pudieron. Cuando su epilepsia es idiopática, cuando los neurólogos no ven nada anormal en el electroencefalograma. Idiopático, no encontramos la causa de las crisis, no tenemos idea. Cuando los medicamentos, solo controlan los síntomas de la epilepsia y no la curan. El epiléptico, aunque tenga su tratamiento neurológico contra la epilepsia, seguirá teniendo convulsiones, pero no con la misma recurrencia que sin las pastillas. Hay pacientes epilépticos que son farmacoresistentes. Marcos 9, 25 dice, Yeshua entonces, notando que la multitud se agolpaba, con rapidez reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu que causas sordera y mudez, te ordeno, sal de él y te prohíbo que regreses a él. Y Yeshua lo reprendió, porque a los espíritus que provocan convulsiones, se les debe de reprender en el nombre de Yeshua. El epiléptico, cuando convulsiona, aparentemente se ve como si estuviera ahogándose, como si algo le impidiera hablar, pero solamente saca aullidos o palabras sin sentido. Algunos de los que sufren crisis de ausencia o crisis parcial compleja, dicen que están conscientes de lo que sucede a su alrededor, cuando caen suavemente, como si su cuerpo se desconectara y algo controlara su cuerpo. Marcos 9, 26 dice, y el demonio, después de gritar con fuerza, y hacerlo caer en fuertes convulsiones, salió. Y el joven quedó como muerto de tal manera que la gente decía, se murió. Su última convulsión fue la peor. El joven se durmió como si estuviera muerto, que hasta la gente dijo que se murió. Después de una crisis convulsiva, el paciente debe dormirse. Si es una crisis parcial compleja, el paciente deambula por la habitación, por el patio o por la calle, pero uno lo tiene que llevar a dormir, para que las tormentas eléctricas cesen y su cerebro descanse. Ya anteriormente, Yeshua había expulsado en la propia sinagoga a un espíritu inmundo, que cuando salió también tuvo la misma sintomatología, en Marcos 1, 26, y la Ruaj Hatame haciéndolo convulsionar, gritó en alta voz y salió de él. Ahora bien, dice el Evangelio del médico Lucas 9, 42, 43, y cuando le acercaban el muchacho, el demonio lo derribó y lo convulsionó, pero Yeshua reprendiendo al Shed, sanó al joven y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban asombrados del poder de Hashem. Los medicamentos no curan la epilepsia,
solo atacan los síntomas, porque no hay ciencia ni mano de hombre que pueda curar la epilepsia, pero un milagro es lo único que puede sanarla. Ese paciente, que desde la niñez tenía convulsiones recurrentemente, tuvo una liberación y ese mal nunca volvió a estar en él. Desgraciadamente, en esa ausencia de sanación, los familiares de los epilépticos, generalmente los católicos, recurren a curanderos para liberar a sus familiares, del demonio de Selene, el demonio de la luna. Les hacen el ritual de exorcismos, lo llevan con curanderos para que le haga una limpia, y eso les hace más mal. De hecho, Hipócrates, el padre de la medicina, en su libro sobre la enfermedad sagrada, dijo: yo creo que los primeros en considerar sagrada esta enfermedad, fueron hombres del tipo de los magos, purificadores, charlatanes y embusteros aún hoy existentes. Varios pacientes han recurrido a la medicina tradicional, y les han dado hierbas medicinales. Antes de los primeros antiepilépticos, existía, por ejemplo, la valeriana, que solo disminuía los síntomas de la epilepsia, pero no cesaba las tormentas eléctricas del cerebro. Con hermosas palabras, Mateo 17, 19, 20, termina el relato de Yeshua sana al muchacho epiléptico. Entonces sus talmidim se le acercaron en privado y le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y él les respondió diciendo: por causa de vuestra falta de fe. De cierto os digo que si tuviereis emuna, como de un grano de mostaza y decís a este monte: pásate de aquí para allá, ciertamente se pasará, y nada os será imposible. El Evangelio de Marcos 9, 29, termina con el versículo espurio de Mateo 17, 21, pues dice lo mismo, y les dijo: no es posible tener autoridad sobre este tipo de demonios, excepto por medio de la debida preparación espiritual en oración. Si para un paciente de epilepsia sintomática, la paz mental es importante, más para un paciente de epilepsia idiopática, que los doctores no tienen idea de la causa de esas crisis convulsivas. No tiene un coágulo en el cerebro ni tuvo un trauma craneoencefálico. Posiblemente el daño esté en sus emociones, es decir, los causen sus traumas. Y qué mejor manera de controlar sus emociones, que con la paz espiritual. Estimados hermanos unicitarios y trinitarios, damos por terminado el análisis de Yeshua sana a un muchacho epiléptico, Jesús libera a un joven lunático. Nadie va a entender a un paciente epiléptico sino otro epiléptico, y qué mejor manera que una persona que ya no sufre de esa enfermedad. El familiar del epiléptico jamás lo comprenderá, y lo que dicen los médicos no se parece en nada a lo que sufre el paciente. Por ejemplo, Dostoyevsky, un escritor epiléptico, dijo: todos vosotros, personas sanas, ni siquiera sospecháis lo que es la felicidad, esa felicidad que experimentamos los epilépticos, por un segundo antes de un ataque. O como diría Galeno, el aura epiléptica. En el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, algunos pacientes aparentemente se ven que se están ahogando, que están sufriendo y que están luchando contra ese mal, pero sienten como si estuvieran en el jardín de las delicias. Dios les bendiga.